Le tengo el remedio. 7:36 de la mañana y hoy hablaremos con la médica psiquiatra y psicoterapeuta Ana Milena Izaza acerca del impacto de la salud mental en la seguridad vial. Por eso la saludamos a esta hora y le vamos a preguntar de inicio, ¿qué es el estrés automovilístico? Yo creo que Aníbal sufre de eso. No, yo no tanto, pero un poquito. Doctora, bienvenida a Arriba Bogotá. Muchísimas gracias. Bueno, realmente el estrés automovilístico es todas estas circunstancias que nosotros empezamos a percibir en nuestro cuerpo cuando tenemos que hacer algún tránsito de un lugar a otro. Desafortunadamente sabemos que, pues, especialmente en la capital, hay bloqueos viales, hay accidentes viales y esto genera que los desplazamientos sean muchísimo más largos y genere una gran cantidad de angustia por no poder llegar a tiempo al trabajo. Doctora Ana Milena, buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Este estrés se da solamente para la gente que conduce un vehículo? O, por ejemplo, si yo voy en Transmilenio, va muy lleno, no quepo, se me pasa, o uno va, que uno viene a la estación y ¡pum!, se cierran las puertas y corre y ya le toca esperar al otro. Muy buena pregunta. Realmente este estrés está asociado a cualquier situación correspondiente a el desplazamiento. Entonces, puede ser que yo como en mi vehículo pues tenga el riesgo del accidente, tenga que estar pendiente del vehículo, también de la bicicleta, del peatón, pero también pasa muchísimo, por ejemplo, en Transmilenio. Y no solamente porque se cierre la puerta o porque no llegue a tiempo o porque haya algún bloqueo, que eso puede pasar, sino que también puede ser precisamente por estar en Transmilenio y tener el temor de que me pueden robar el celular, que me pueden estar tocando, que puedo tener personas con demasiada ruido y generar problemas auditivos. Entonces todo esto realmente genera una alta cantidad de estrés. Inclusive las personas que van en bicicleta o las personas que a veces se desplazan trotando, pues también la contaminación genera un riesgo de estrés. Doctora, ¿y quiénes son los grupos que de pronto sufren más de este estrés automovilístico? Porque si bien está el que conduce, también hay muchos otros actores viales que también se estresan. Bueno, definitivamente estarían todos, ¿sí? Pero uno de los que normalmente vemos por el riesgo que tienen son las personas que se están movilizando en motos o en bicicletas. ¿Por qué? Porque si llega a ocurrir algún tipo de accidente, el cuerpo es el que realmente va a responder frente a la situación, porque no hay medidas de protección tan fuertes como, por ejemplo, en un carro o en un Transmilenio. Pero definitivamente cualquier persona podría llegar a tener este tipo de situaciones. Doctora, ahí ya quiero que hablemos, o queremos que hablemos de otra cosa que se diferencia entre el estrés normal o cotidiano, pues digamos el laboral, y el estrés ya a la hora del transporte. Y Estefanía me decía que yo me estreso en el tráfico cotidiano. ¿Sabe qué sí me estresa a mí un poquito? ¿Qué? Estaba pensando aquí, si yo voy en un taxi o en un vehículo particular y no voy conduciendo, la manera en que maneja la otra persona, o si va muy despacio y no diga, pero hágale que es que, sin decir nada, Oiga, porque la usted gente tiene cara de impaciente, Aníbal. pero uno ahí como que, ¿y cómo se diferencian esos? Entonces, normalmente siempre tenemos estrés y el estrés es bueno. El estrés nos permite en determinado momento reaccionar, llegar a tiempo, poder pedir el carro en el momento en que tengo que pedirlo, salir, levantarme. Sí, eso es bueno. El problema es cuando lo tengo de manera crónica y desafortunadamente lo tenemos de manera crónica porque siempre hay muchos incidentes viales, porque estamos esperando que las personas manejen de cierta manera o de otra, porque en determinado momento nos incomoda la forma en cómo está escuchando la persona que va en el carro la música o las noticias, porque desafortunadamente las noticias también tienen un impacto altísimo, porque las noticias por lo general no son noticias entre comillas positivas, sino que nos generan una sensación de estar en alerta y eso pues aumenta la percepción de estar en alerta y hace que nuestro cuerpo produzca más cortisol y esto genera una alta carga en nuestro organismo y limita realmente la posibilidad de poder otra vez readaptarnos y ajustarnos y estar bien para la siguiente actividad que tenemos que hacer. Doctora, y es que hay muchos factores de riesgo, usted ya lo mencionaba, el ruido, las noticias, Aníbal, que el conductor que va más lento, pero ¿qué podríamos entonces hacer para evitar que nos genere estrés automovilístico a la hora de salir de nuestras casas? Entonces, primero, planear los tiempos.
importante. O sea, sabemos que dormir es una delicia y esos últimos minuticos y volver a ponerle la alarma 10 minutos más, pero definitivamente esos 10 minutos más, sabemos que en Bogotá 10 minutos más pueden significar media hora. Entonces, definitivamente 10 minutos más no es una opción. Siguiente, intentar escoger el medio de transporte que más nos convenga. Entonces, muchas personas pensamos que nos conviene el carro, pero en realidad nos convendría muchísimo más el Transmilenio. Sabemos que el Transmilenio tiene unos horarios mucho más definidos y es más fluido en algunos momentos. También, pues si voy en Transmilenio, tener las precauciones y la seguridad, no estar, por ejemplo, con el celular, tener el bolso adelante, saber, digamos, que cómo vestirme pues para ese tipo de situaciones. Y tener cuidado de lo que yo quiero escuchar o no quiero escuchar. Entonces, si voy manejando, por ejemplo, pues de pronto no escuchar noticias, sino escuchar un podcast o un audiolibro o poder escuchar una canción que me guste o que me relaje para no estar todo el tiempo sobrepensando en situaciones negativas y estar actuando a la defensiva, porque eso me vuelve más violento y hace que sea más reactivo con las otras personas. Doctora, ¿qué factores externos influyen en que uno termine estresado a la hora de hacer parte de la movilización o de la movilidad en la capital como Bogotá? Por ejemplo, bueno, lo que usted nos estaba diciendo. ¿Y cómo hacemos para combatirlos o decir, no, pues sí, ya me levanté temprano, pero de todos modos hay bloqueo y ya me estresé y ya voy de mal genio? Entonces, lo primero que hay que hacer es ser realistas. Entonces, si yo no puedo hacer nada intentando manejar a la defensiva o siendo mucho más agresivo en la hora de manejar, realmente lo que puedo generar es un accidente y tener muchísimo más problemas. Segundo, ser claro. Si yo voy a llegar tarde, no es decirle a la persona en 5 minutos llego, no, decir, mire, mi Waze dice que voy a llegar en tanto tiempo, discúlpeme, y si es a mi jefe, ser claro y ser honesto y decirle, voy a llegar tarde y voy a salir más tarde para reponer este tiempo, para tener una corresponsabilidad, ¿sí? Y obviamente tener la claridad y la certeza de no tener excusas, sino inventar tantas mentiras, porque el problema de la mentira es que yo tengo que estar recordando qué fue lo que dije, si esta vez fue que me pinché o que me accidenté, etcétera, porque eso lo que empieza a hacer es que primero las personas no confíen en mí y segundo yo tengo que estar reprocesando más y más información en mi cerebro. Entonces por eso definitivamente uno tiene que ser lo más claro posible y eso ayuda a disminuir los niveles de estrés, porque uno termina siendo honesto y claro y eso le permite al cuerpo otra vez volverse a regular. Que se le pinche el carro, tampoco le va a pinchar cada 8 días, pues, o sea, o cambie llanta, haga algo. Exacto, hay muchas personas que se les pincha cada 8 días. Excusa frecuente. Doctora, sabemos que el estrés va a ocasionar de pronto que nos enojemos de manera muy fuerte y que termine de pronto no solo un accidente de tránsito, sino generando afectaciones a otras personas que nos incomodan, como Aníbal, que le incomoda que la gente vaya lento en la vía. En algunos puntos, respetando los límites de velocidad. Pero ¿podría el estrés crónico ocasionar que en algún momento de estos una persona se sulfure, que le quiten su licencia de conducción? Miren, no tanto que le quiten la licencia de conducción, o sea, eso es lo de menos, ¿sí? Pues porque, claro, soy agresivo, me vuelvo violento, puedo tener un accidente, puedo generar un encuentro, una riña callejera, terminar en la cárcel, bueno, en fin, ¿sí? Pagar daños porque le pegué a la persona, pero el problema no es ese, el problema es que cada vez que yo me estreso voy acumulando poco a poco ese estrés en el cuerpo y a lo largo del tiempo el estrés me produce enfermedades. Y me produce enfermedades cardiovasculares, me produce enfermedades metabólicas y me produce enfermedades cerebrales. Entonces hay una asociación, por ejemplo, entre el estrés y enfermedad mental como ansiedad y depresión. Entonces por eso es importante saber manejar el estrés, aprender a regular y generar las conductas para que eso no pase. Entonces, salir con el tiempo suficiente, entender que en algunos desplazamientos a veces es mejor irse a pie o utilizar la bicicleta. Entonces, estas cosas realmente van a ayudar a eso, porque además, si yo tengo ese nivel de estrés tan alto, voy a generar algo que se llama descontrol de impulsos y lo que voy a volverme es más reactivo, más impulsivo y voy a tener muchísimos más problemas con las personas y voy a poder enfrentar
peor las situaciones difíciles. Eso quiero que nos amplíe un poquito, porque todo este estrés, sí, pasa un día, ay, si me enojé, llegué tarde, o el jefe se enojó, o si yo soy el jefe, me enojé con este porque no llegó, bueno, no sé. Pero todo esto va generando un cúmulo de cortisol, ¿no? La sustancia esto genera otros problemas. Cuéntenos un poquito más sobre esto, las enfermedades que usted nos acaba de decir, del corazón, la presión, ansiedad, depresión. Entonces, ¿qué pasa? El cortisol, digamos que es una respuesta que tenemos ante la situación aguda. Entonces, viene el trancón y tengo cortisol. Pero empieza esto a acumularse porque todos los días me pasa lo mismo porque no he cambiado mis hábitos, ¿sí? Y lo que termina pasando es que el cerebro, que es el que vuelve a regular el cortisol, se empieza a dañar ese mecanismo. Entonces se sigue aumentando y aumentando y aumentando el cortisol. Y lo que termina pasando es que se producen problemas en las células de las defensas, también empieza a alterarse el metabolismo, entonces empiezo a acumular más grasa, empiezo a tener problemas a veces de sobrepeso, trastornos del sueño y finalmente pues esto empieza a generar problemas ya directamente en el cerebro porque se disminuyen sustancias como serotonina y noradrenalina y termina generando más problemas como impulsividad, pero también problemas de enfermedad mental. Y desde el punto de vista suyo, médico, psiquiatra, ¿cómo hacemos para decir, ya voy tarde, ya me estresé, pero decirle al cerebro o no sé, ya me relajo, ya que no hay nada que hacer, ya me cogió la tarde, sí, pásese tranquilo, bien pueda meta, si yo voy de último, ya voy tarde, 5 minutos lo mismo que 10. Ahí, ¿cómo hace uno para bajarle al tema? Entonces, lo primero es hábitos. Entonces, cuando yo genero hábitos, entonces logro primero salir más a tiempo, ¿sí? Pero no solamente salir a tiempo. Como prevenir eso. Exacto. Pero también es, por ejemplo, por eso les decía, no escuchen noticias justo cuando están manejando, porque las noticias te ponen en alerta. Entonces, realmente escucha un podcast, escucha música relajante. No lo escuchen, coloquen arriba Bogotá en el celular y ahí van Exacto. Entonces, de esa manera, pues tienes más opciones para respirar y no actuar en el momento y finalmente también tener muy claro que hay momentos en donde uno se tiene que relajar, entonces llegar y pedir la excusa, porque es importante pedir las excusas, eso me permite también tranquilizarme y bajar y pedir la excusa, dar una solución y finalmente con eso pues también mi cuerpo otra vez se vuelve a relajar y a estar un poco más cómodo frente a las situaciones. Doctora, yo quiero que terminemos con esto y es ¿qué se puede hacer cuando uno está en la vía para evitar generar tanto estrés? Porque claro, lo dice Aníbal, yo no soy conductora, pero cuando uno va en un carro y hay tanto trancón, uno ve tantos actores viales que de pronto influyen en ese estrés, a reducirlo. Digamos que uno acá en el trabajo puede hacer pausas activas. ¿Cómo es eso de hacer pausas activas en la vía? Si yo no soy la persona que estoy manejando, normalmente yo lo que digo es utilice el tiempo. Entonces utilice el tiempo para cosas que le gusten. Audiolibros, podcasts, medite, duerma, o sea, aproveche ese tiempo que pueden ser más o menos 2 horas diarias. Aníbal, solo si usted no es el que está manejando, por favor. Y si uno está manejando, entonces también es empezar a disfrutar de la manejada. Entonces es como, uy, esta señora, una estrategia que yo utilizo. Este señor allá va como un loco, quién sabe. Entonces empiezo yo a maquinar. A pensar ahí que de pronto es porque tiene que llegar temprano, porque no sé qué, o no, es que está yendo para el motel con no sé qué, o está esperándole a la hija, porque de esa manera yo cambio la percepción de mi realidad y así no me siento tan angustiada y no me siento tan molesta en el momento en donde yo tengo la cantidad de estrés. Entonces eso me permite cambiar el concepto y la percepción. Doctora, ya vamos finalizando rápidamente. Una pregunta a un televidente: ¿cómo calmar la territorialidad cuando yo voy en mi vehículo? Es que yo tengo mi carro, voy por mi carril, si se mete lo levanto. Esto es Pues, Aníbal, pero ese no soy yo, ese no soy mesura. yo. Esto es un problema que realmente pasa mucho. O en las intersecciones que se van a meter y hay gente que no lo deja, o ahí ya hay un problema. Entonces, realmente es empezar a entender que probablemente el otro tiene un problema, ¿sí? O sea, yo puedo calmar lo mío y controlar lo mío, pero yo no puedo controlar lo del otro. Entonces, cuando yo empiezo a utilizar el juego de este señor, quién sabe qué es lo que le está pasando, o puede ser que tenga un problema o necesita ir al baño. Claro. O sea, está que se va del 2. Entonces, siga señor, no se preocupe, ¿sí?
Pero si yo no empiezo a asumir esto, pues definitivamente siempre voy a estar a la defensiva y siempre voy a estar reactivo. Entonces la mejor forma es intentar cambiar la percepción de lo que está pasando para no tomarme las cosas a personal. Doctora, muy importantes esas recomendaciones y hay que decir, tenemos muchas vías en donde normalmente siempre hay accidentes por eso, por las imprudencias, así, choques simples que llaman, porque no queremos darle vía y pues bueno, recomendaciones muy importantes para que las personas ayuden a manejar un poco ese estrés y a reducir los accidentes de tránsito en la ciudad. Muchas gracias por acompañarnos en Arriba Bogotá. No, con muchísimo gusto. Y por último, no reuniones mientras se maneja y no escribir por WhatsApp. Importante. Claro. Muy importante, Aníbal. Doctora Ana Milena, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Arriba Bogotá y entregarnos todas estas recomendaciones. Además de hoy viernes, ya arranca el fin de semana, ya se va acabando el mes, sigue octubre, ya prácticamente estamos en diciembre. A estar tranquilos. Muchas gracias. Que estén bien. Doctora, gracias.